tenía una serie de ideas para hacer un disco, y la verdad es que no me apetecía montar otro grupo. Entonces lo he lanzado así como un proyecto solista. He podido ser dictador por primera vez en mi vida, a lo mejor por única vez en mi vida, y he hecho el disco que me apetecía. La verdad es que estoy muy contento. Sí, es un muy buen material. ¿Qué satisfacciones te dejó a ti estar en Héroes del Silencio y ahora ser algo solo? Bueno, no solo, pero bueno, sí solo. Sí, solo. Bueno, está Alan contigo todavía y... Sí. Bueno, Héroes del Silencio me ha dado mucho, ¿no? Estoy muy, muy orgulloso de lo que hicimos, sobre todo de lo que me dio, las canciones, de los fans. Si ahora estoy aquí, quizás, muy seguramente es porque he sido cantante de Héroes del Silencio, que me colocó en una situación pues un tanto privilegiada. Hemos tocado en todo el mundo. Yo guardo un muy buen recuerdo de Héroes. Pero eso es algo, digo, muy bueno que tuvieron, es que los alcances que tuvieron como banda, bueno, los públicos con los que tú pudiste tener contacto son impresionantes, tanto de Latinoamérica como de Europa, ¿no? No muchos grupos de habla hispana lograron, por ejemplo, llegar a Alemania, llegar a Italia, llegar a donde ustedes llegaron. La diferencia de públicos, Enrique, con el europeo, ¿tú cómo la percibes? Bueno, son muy diferentes. Para mí el público europeo es muy analítico. Durante toda la canción están así como viendo a ver qué tal, si les gusta o no, terminan la canción y aplauden, pero realmente se han estado fijando en todos los detalles. Que eso está muy bien, pero por otro lado es un poco más frío. Por otro lado aquí está el público latino, que es muy prendido. Te ven y desde que empieza la primera nota ya es la locura, a gritos. Yo creo que ni prestan atención, simplemente es como si fuera el último concierto de sus vidas. Que también está muy bien porque realmente agradeces que el público sea parte del espectáculo y que sea realmente, que forme parte de la fiesta. A mí me gustan los dos, pero me quedo con el latino. Bien. Oye, ¿y por qué ese cambio de ser rock and rollero, de tener toda una imagen rock and rollera? Digo, me han tocado varios conciertos tuyos, y a tener ahora este cambio. O sea, lo traías, tenías muchas ganas de hacerlo, lo traías ya. Yo creo que sigo siendo un cantante de rock and roll. Lo que pasa es que ahora estoy utilizando otro tipo de instrumentación y por otro lado también la estoy mezclando con otras disciplinas que me gustan, la música electrónica, la música árabe. Quizás me estoy alejando del rock ortodoxo, del rock fundamentalista, del rock ese que solo puede ser con guitarras eléctricas a tope y punto, ¿no? Yo me quedo con la actitud del rock and roll, con el sonido del rock and roll y lo mezclo con estos sonidos de fin de milenio. Pero de alguna manera también los músicos, como decía Adriana Castalan, que era también guitarrista de Héroes del Silencio, y la demás gente que está contigo, se acopló de alguna manera al sonido electrónico que tú querías lograr, ¿no? ¿Cómo fue todo el proceso creativo de Radical Sonora? Bueno, es que hemos montado una especie de grupo creativo de 5 personas, en las que cada vez hacemos caso a uno como director artístico musical. Este es mi proyecto, que es el proyecto de Enrique Bunbury. Y entonces está pues Alan, que me echa una mano, y el resto de la banda. Pero Alan también tiene su proyecto, en ese proyecto estamos los mismos músicos y todos estamos a las órdenes de Alan. Entonces ese proyecto posiblemente salga ya el año que viene o algo así. Es muy interesante. Y luego pues está el proyecto del teclista, que estamos otra vez los mismos 5, pero manda él. Entonces, nos vamos turnando a ver quién es el dictador cada vez. Y salen cosas muy interesantes así. Claro. Es quizás una mezcla de respeto y de trabajo comunal. ¿Crees tú que esta música y lo que estás haciendo tú ahora y lo que están haciendo muchos grupos como Chemical Brothers y muchas bandas que tú debes de conocer vengan un poco a desbancar lo que es el rock and roll? ¿Que se pierda ya un poco? No, para nada. Yo pienso que lo que sí que está bien es que el rock and roll deje de ser tan cabezota pensando que solo se puede hacer con una cierta instrumentación. Creo que en el futuro vamos a tener que aceptar lo que es el progreso, la tecnología, y vamos a tener que saber equilibrarlo con lo que es la tradición, lo que son los grandes músicos tradicionales. Y me refiero a Elvis Presley y a José Alfredo Jiménez. Me parece que es exactamente lo mismo. Me parece que es compositores de buenas canciones. Bueno, tú sabes ya perfecto también la cantidad de giras que has hecho durante toda tu carrera, aproximadamente más de 10 años, ¿no? De que fueron conciertos impresionantes con Héroes del Silencio, ¿no? Pero ¿sabes a qué voy? A tu desenvolvimiento en el escenario, Enrique, que siempre fue muy especial, muy característico como estrella de rock. Ahora, con el disco Radical Sonora, ¿cómo te desenvuelves con la música que estás sintiendo ya en este momento?
No, yo acepto mi papel de comunicador, mi papel de conexión entre lo que es la banda, lo que es el escenario y lo que es el público. Creo que soy el nexo de unión entre esas cosas y me gusta hacerlo. Quizás soy un poco saltimbanqui, que estoy todo el rato de un lado para otro y no paro. Pero me lo paso muy bien, es mi ejercicio físico favorito. Prefiero eso al fútbol. En este disco, ¿qué importancia tiene la mujer en alguna de las letras? Es una importancia como que no es premeditada, pero de repente salís por todos lados en este disco. Yo no sé qué es lo que pasa, pero realmente siento una atracción, un respeto, una admiración que aparece patente ahí en el disco. Además, siempre aparece la mujer como en un cambio de roles, ¿no? El sexo fuerte y yo el sexo débil, la víctima. Pero yo creo que es por eso, por el respeto. Oye, Enrique, todos los viajes también que has realizado alrededor del mundo, yo creo que influyeron bastante en este disco. ¿Algún lugar en especial? Bueno, Marruecos es muy importante en este disco. La verdad es que a mí me encanta viajar y mis países favoritos siempre están en el fondo sur del planeta. África, Asia, América Latina, creo que son los mejores lugares del mundo. Y en este caso, Arabia, los países árabes aparecen de una forma muy patente a nivel musical, no a nivel de textos. Creo que excepto Polen, que es una canción que hace referencia a un área concreta de Marruecos, y Planeta Sur, que es una canción que habla de estos países, los textos hablan de otras cosas más personales. Pero la música yo creo que se oye a pinceladas árabes. Desde luego he intentado que se notara que me había llenado estos países. Vamos a enseñar por aquí el disco, para que lo chequen. ¿Quién hizo el arte del disco? Mi hermanita pequeña. La verdad. Sí, no te lo digo así. ¿Cuántos años tiene? Mi hermanita pequeña. Mi hermanita pequeña está madurando ya, ¿eh? Está empezando ya su segunda carrera, está terminando su segunda carrera. Todavía no trabaja, pero esto en realidad es el trabajo de una aficionada, pero una aficionada que creo que lo hace muy bien. Y no es porque sea mi hermana. No. ¿Y ella ha hecho las portadas aparte de la tuya o cómo fue? Sí, yo tenía un sello discográfico pequeño para ayudar a bandas y me ayudaba en las portadas. Pero ninguna tan buena como la que le ha hecho a su hermano. Claro, y más barata también, supongo, menos plata. Igual. No, muy cara, porque conseguí que la compañía le pagara como se merecía. Eso, qué bueno. Y esas fotos, a ver, cuéntanos un poco del arte, ¿dónde te las hicieron? ¿Qué? Bueno, ahí hay fotos que son de Marruecos, casi todas. Hay unas en el desierto que me gustan mucho, en el principio del Sáhara, ahí con las dunas. Y luego la portada es... mira estos, ¿no? Sí, todo eso hileras son ahí de las dunas del Sáhara. Ya saben, si quieren que la hermana de Enrique les haga una portada. Sí, y tienen presupuesto. Claro, es muy importante, ¿eh? ¿Dónde vives tú, Enrique, en Zaragoza? Yo vivo en Zaragoza. ¿Y qué tal es la vida allá en Zaragoza? ¿Cómo es la vida de Enrique Bumburi cuando no está de gira? Bueno, pues la verdad es que me dedico a la contemplación. Salgo ahí a mi jardín con la guitarra a tocar, no hago nada. Para los pocos días que tengo libres, pues me dedico a leer, a escuchar música. ¿Qué cosas lees? ¿Qué tipo de escritores te gustan? Me gusta mucho la poesía. Y la poesía española y latinoamericana es lo que más me interesa. Pues Pablo Neruda, por supuesto, los de la generación del 27, también los simbolistas franceses tipo Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, que es mi favorito. No sé, también de vez en cuando me da por la antropología. Ahora me estoy volviendo a leer otra vez a Carlos Castaneda para seguir con estas ideas. Muy recomendable esta lectura. Sí, ¿verdad? Sí. Qué bien. ¿Tienes tú algún tipo de miedo? No sé, ¿le tienes miedo a algo, a alguien? A la muerte, a la misma vida. A la muerte no hay que tenerle miedo. A la muerte yo pienso que lo que hay que hacer es, desde el principio, estar, pues darte cuenta de que te va a ocurrir, estar preparado y estar viviendo en cada momento con respecto a lo que eres y dónde estás. Yo ahora pues tengo 30 años y quiero vivir con respecto a lo que soy, un tipo de 30 años. No quiero aparentar que tengo 24, ni quiero ser más mayor. Y cuando tenga 50, pues como un tipo de 50. Y cuando tenga 80, cascao en mi sillón, cascarrabias. Cascarrabias. ¿Eres cascarrabias? Pero tengo ese futuro, seguro que estaré ahí protestando por todo.
Y en el amor, Enrique, como cuando digo, yo no sé si te gusta o no, pero te has convertido en una figura muy seguida por todas las mujeres, por bastantes mujeres. Tengo también fans masculinos. Aparte, esa es la otra pregunta. Primero platícame de las mujeres. Las mujeres, pues muy bien, yo me llevo muy bien con ellas. Me parece que tengo mucha suerte. Y precisamente por eso, porque tienes mucha suerte y puedes hasta escoger de donde se te dé la gana. ¿En dónde crees tú que radica la belleza verdadera de una mujer? Bueno, las mujeres podéis ser muy guapas por fuera y muy feas por dentro, igual que los hombres, obviamente. Cuando quieres compartir algo de una sola noche, a lo mejor te vale solo con el envoltorio. Pero yo creo que todos buscamos algo más. No creo ser el único. Ya sé dónde está el miedo que no me contestaba. Gracias. El miedo. Ya, lo pudo contestar. Pensé que iba a quedar en los 80, cuando tenía 80 años. Pues sí, lo que más miedo me da es la cámara de televisión. La televisión me parece, yo qué sé, el demonio, el anticristo. Bueno, me parece que se puede utilizar muy bien, pero también puede utilizarse para destrozar a las personas. Y he visto a muchas personas que les ha hecho mucho daño esta intromisión en las vidas privadas. A mí no me gustaría que me pasara, y entonces tengo miedo, y entonces en cuanto me preguntan algo así, ya no solo por mí, sino las personas a las que involucramos de repente aquí hablando, ¿no? Que son gente que no ha elegido esta profesión. Claro. Que yo sí la he elegido, pero ellos no. Pero crees a veces, bueno, en los medios de comunicación, en cuanto al apoyo que se te da, hay veces sí, yo entiendo, hay veces que te encuentras gente agresiva, hay que gente que sí te quiere ayudar dentro de la promoción de tu carrera, ¿no? ¿Tú cómo ves a los medios, por ejemplo, aquí en México? ¿Cómo te ha tratado la gente? Y yo sé que hay medios que me tienen miedo, pero yo creo que es por mi forma de hablar. Y no lo digo, no me alegra, sino que me entristece. Me gustaría que no me tuvieran miedo. Pero es que mi forma de hablar a lo mejor es muy cortante, muy secante. Pero prometo aprender a ser más amable. ¿Cómo es tu carácter? Tienes carácter bastante fuerte, o sea, más bien, ¿no? ¿O no? No es tanto miedo, bueno, lo que pasa es que tus contestaciones son como más directas y más así como... Porque yo te vi una entrevista en el radio. También hay preguntas que me molestan. Exacto, yo creo que también hay preguntas que... Hay preguntas que me molestan. Y no precisamente la de tu novia o lo que sea, sino cuando estás en una rueda de prensa y te empiezan, que vienes, has recorrido kilómetros desde España, son muchos kilómetros, muchas horas de vuelo, y son muchos años de carrera en mi caso, llegan y te empiezan a preguntar sobre cosas realmente intrascendentes. Que da igual que hayas hecho un disco, que te dediques a la música o que seas carpintero o lo que sea, simplemente es como, mira, un famoso, vamos a preguntarle. Y empiezan a te veo que llevas las uñas pintadas, ¿por qué? ¿Por qué te has cortado el pelo? O sea, como que dices, no, o sea, realmente lo que hago le importa un bledo. Y yo en realidad lo único que hago, lo único que he hecho para merecer estar en vuestra compañía tan grata es hacer canciones. Es mi único delito. ¿Qué sientes tú al estar arriba de un escenario? ¿Qué piensas antes de salir al escenario? ¿Haces algún, no sé, ritual antes de salir? ¿Haces yoga? ¿O te persignas? Bueno, estamos ahí todos juntos en el camerino y nos ponemos a cantar canciones para calentar la voz. Oye, Enrique, el productor Phil Manzanera, ¿cómo fue el acoplamiento? ¿Cómo entendió él perfectamente lo que tú querías plasmar acá en Radical Sonora? Bueno, Phil yo lo adoro. He trabajado con él en 2 ocasiones anteriormente y en alguna colaboración con Aterciopelados también estuve haciendo algo. Y yo creo que con este disco ha hecho su mejor producción, por lo menos para mí, y de las que he oído para otros grupos, yo pienso que también. No solo, a lo mejor las canciones no son buenas, pero su trabajo me parece que es bárbaro. Creo que ha conseguido entenderme perfectamente, pero a la vez ha hecho un trabajo de investigación y de exploración de sonidos increíbles. Yo tenía todo eso en la cabeza, pero no sabía cómo sacarlo. Y él lo sacó. Él me guió y me llevó hasta ahí, hasta Radical Sonora. Sí, que no es difícil. ¿Cómo es la comunicación para que él pueda entender exactamente lo que tú tienes? Tuvimos muchas charlas. Yo le hablaba de toda esta teorización que tenía con respecto al sonido, la situación geográfica española concreta, tan específica con respecto a la tecnología europea, al lado junto al norte de África y todos los sonidos árabes, y el contacto con Latinoamérica, obviamente natural en un español, y quería encontrar una conexión entre todo eso.
Y a él le gustaba mi teorización, pero realmente llevar eso a la práctica, hacer el cóctel equilibrado, no me parecía tan sencillo. Y creo que si este disco tiene algo de bueno, es gracias a él. Claro, y también que los demás músicos entendieran, ¿no? No, claro, y luego están también Claro, Alan, que ha hecho un trabajo impresionante, Ajá. porque no hay ninguna guitarra realmente normal de rock, así, solos de Un guitarra. solo de guitarra. Y sin embargo, sí que ha buscado cosas muy interesantes, efectos, sonidos. Y bueno, desde aquí yo le agradezco a Alan todo el trabajo que ha hecho. ¿Quién más está? Bueno, los demás, pues Copi es teclista, que había trabajado con Héroes en el Espíritu Divino. Ramón, el batería, pertenecía a grupos zaragozanos, a todos, yo creo que he tocado con todos. Y Del Morán es un americano que se enamoró de una zaragozana, se quedó a vivir en Zaragoza, y que es una maravilla de bajista. Ha tocado desde los Eagles hasta gente de Zaragoza como especialistas y bandas así más o menos conocidas en España. La juventud, ¿cómo la ves tú ahora? O sea, ¿cómo ves tú a la gente? Bueno, yo la verdad es que conozco sobre todo la juventud española. Pienso que en España por lo menos ahora hay una renovación, un cambio de valores, y creo que se está volviendo a ciertas tradiciones por un lado, pero por otro lado también se está aceptando mucho el progreso, y creo que ahí se puede encontrar un equilibrio muy interesante. En cuanto a México, o quizás así siendo crítico, yo diría que veo cierta violencia, sobre todo en los conciertos, ¿no? Creo que habría que limar un poco, intentar convencerle a la gente de que un concierto de rock no significa dar de bofetadas a la gente, ni empujones, ni no sé qué, que puede ser interesante el pogo, no sé cómo lo llaman aquí, el slam, pero que una cosa es eso y otra cosa es la violencia a las entradas de los conciertos, durante el concierto. Ahí yo pienso que la gente debería de saber un poco comportarse. ¿Qué tan importante es para ti tener un manager? No es lo más importante. ¿No? ¿Y de managers a managers? No, la verdad es que yo tuve un manager durante mucho tiempo, el manager de Héroes del Silencio, que era el único que había tenido, y luego cuando por circunstancias pues nos dejamos mutuamente, estuvimos una época sin manager, llevando todo nosotros. No se lo recomiendo a nadie. La verdad es que es necesario el tener una persona de confianza, y ahora tengo esa persona. La verdad es que estoy muy contento. ¿Tienes buenos amigos tú? Sí, yo creo que sí. No muchos, porque no creo que nadie tenga muchos amigos, pero sí, la gente de Zaragoza, hay 3 o 4 ahí que considero mis amigos, y que no son precisamente gente que esté en la música. Oye, Enrique, al sacar este disco, bueno, de alguna manera llevas toda una carrera, pero como al ser el primero como solista y un estilo, un concepto tan distinto, todavía te da el nervio, tienes la expectativa de ver qué va a pasar con este material. La verdad es que no me gustaría que sonara prepotente, pero me da igual. Me da igual que venda o que no venda, porque cuando termine el ejercicio de este disco, después de un año, yo voy a estar muy contento de este álbum. Si no vende, pues no sé, lo único que me molestaría de verdad es que la EMI me dijera, la EMI, que es mi compañía disquera, me dijera, bueno, fuera, dedícate a otra cosa. Pero mientras pueda sacar discos, y pagar la factura del teléfono y el agua, ese tipo de cosas, necesidades básicas, yo estoy contento. No necesito el que me digan que soy bueno o que soy malo. Yo necesito es una satisfacción personal. A lo largo de toda esta carrera que tú tienes, Enrique, desde Héroes y desde que estabas más chavito, porque tienes 30 y estás chavito todavía, ¿qué es lo que has aprendido, tanto cosas buenas y malas, en toda esta carrera que a veces... Lo malo a mí, no sé, como que lo olvido. Lo bueno lo recuerdo muy bien y he aprendido, pues la verdad es que mucho con Héroes, ¿no? A nivel de composición, a nivel de saber qué es lo que quiero en cada momento. Y ahora quizás no me preocupo tanto, como decía, de intentar conquistar mercados y todo eso. Y me interesa mucho más el hacer discos que me satisfagan, investigar, buscar.
No sé, yo creo que mi futuro va a ir declinando cada vez más mi popularidad hasta que no venda nada, ¿no? Pero la verdad es que pienso que cada vez voy a hacer mejores discos. Claro. Oye, ¿te gusta alguien de grupos mexicanos actualmente que están saliendo? Claro, sí. Me gusta Saúl, Caifanes, Jaguares, me gusta Café Tacuba, me gusta José Alfredo Jiménez, muchísimo, me gusta Paquita la del Barrio. No, hombre, genial. ¿Has ido a verla en vivo, Paquita? Sí. Qué bien. ¿Aquí? A su bar, sí. ¿Qué tal? Sí, maravilloso. Lo que me gusta Chabela Vargas, hay mucha gente muy buena dentro del rock and roll. Y Molotov está muy bien, hay Plastilina Mosh, muchas bandas con mucho talento. Pero ¿cuál sería el que especialmente donde te gusta estar de vacaciones? De vacaciones. Donde me iría a vivir cuando fuera viejito. Y Cascarrabias. Y Cascarrabias. Antigua Guatemala. Yo creo que es la ciudad más bonita del mundo. Pero espero que nadie se vaya allí en todo este tiempo, que me lo dejen así, tal y como está. Sí. Claro. Que no haya una erupción volcánica y que nos acabe con Antigua, ¿no? Pero bueno, yo creo que... ¿Cuándo estuviste en Guatemala tocando? Sí. La verdad es que están locos en Guatemala. ¿Por qué? Claro, casi destrozan la Plaza de Toros, pero bueno, fue un concierto buenísimo. ¿Cómo le haces, por ejemplo, cuando te estás desgarrando arriba del escenario y la gente está fría? Bueno, hay dos fórmulas. Yo he intentado las dos. En algunos momentos me he enfadado realmente y lo he intentado transmitir al público y eso no sirve de nada. Y la otra es como, bueno, si ellos no disfrutan, por lo menos yo voy a pasármelo bien. Y si no entienden lo que estoy haciendo, pues que se vayan. Yo voy a pasármelo como si estuviera aquí 1 millón de personas disfrutando con mi música. Voy a hacer un concierto para esta persona que está disfrutando, que es la primera de primera fila. Creo que es la fórmula positiva de salir de ese tipo de situación. Claro. Con toda esta carrera que has tenido, que tienes, ¿has sacrificado algo? Bueno, todo el mundo sacrifica algo, tú. Sí, pasas menos tiempo con gente que quieres, eso desde luego. Y sí, sobre todo eso. La verdad es que me gustaría poder dedicarles más tiempo, pero significaría también que dedicaría menos tiempo a uno de mis mayores placeres, que es la música. Dime qué canción es lo que más te gusta de este disco, con la que más te identificas. Pues, a pesar de que imagino que todas son muy... ¿Cuál? Contracorriente. Contracorriente. ¿Y tú por qué sabes? Porque siempre está así. Sí. A mí me llamaban al principio, cuando venía aquí a México, me llamaban Contra. No, pero digo, yo te hablaba de la actitud, si te gustaban o las entrevistas, dices que estás tratando de cambiar una actitud. Pero bueno, buscar el punto positivo. Aparte era bastante aceptable cuando haces una entrevista y no te gustaba, ¿me entiendes? Siempre tiene que ver como aparte de ser enfadosísimo, o sea, estar diario y diario que te pregunten lo mismo, y aparte que las uñas y que, no sé, o sea, también debe ser así como que, digo, es parte del trabajo. Es parte del trabajo. La verdad es que me gustaría no hacer entrevistas porque todo lo que digo no son más que tonterías, no tienen ningún interés. O sea, si yo tengo algo bueno o algo malo, son las canciones que hago. Lo que digo no tiene ni gracia ni chiste, y aparte lo único que hago es me oyen y dicen, enfadón, todo. ¿Por qué crees eso? Sí, es una entrevista más simpática, yo creo. No, Enrique, pero digo, no puedes decir que no le importa a la gente el aspecto de tu vida aparte de la musical, porque te lo digo yo como público. Mientras a mí me gustaría aprender la tele, y si a mí me gusta el trabajo que hiciste con Héroes y el de ahorita, por supuesto que me interesa saber más de tu vida, de tus cosas. Sí, eso es la parte como público, ¿no? Claro, no, si yo como público también me gusta ver a los demás, pero como artistilla, la verdad es que no me gusta nada el tener que expresarme y tener que estar dando explicaciones de por qué has hecho esto, por qué has hecho esto otro. Porque en realidad la respuesta a por qué he hecho las cosas es muy sencilla, es porque sí. Porque te da la gana. Porque me sale, por necesidad, no sé, por intuición, claro. Pero es solo porque sí. Luego entonces te tienes que inventar cosas, porque no vas a decir siempre porque sí. Todo. Entonces todo lo que dices en realidad es invención. Tú aquí desahogas. Esta entrevista es diferente, no te preocupes. De ver así, y todo lo que quieras. Porque sí. Porque sí. ¿Qué música escuchas, Enrique?
Pues un poco de todo. Escucho rock and roll, pero también escucho música electrónica. Me encantan gente como Massive Attack, como Björk o Portishead. Me gusta mucho la música árabe, gente clásica como Kulsum, como Nusrat Fateh Ali Khan o Rabia Bukhari. Y también me gusta la música india, Ravi Shankar, el sitar, el instrumento más bonito del mundo posiblemente. Y las rancheras mexicanas, las rancheras arrastradas, las rancheras dramáticas, en las que hay muertes, puñaladas, amoríos, esos dramas tan pasionales me parecen, yo conecto con, es como el blues pero hecho en México. Tú eres muy intenso, muy pasional. Sí, muy dramático. A mí no me gusta. Me gusta David Bowie por su dramatismo cantando. Me gusta Elvis Presley por su dramatismo. Me gusta José Alfredo Jiménez porque mueren todos en las canciones. Bueno, Enrique, pues ya se nos acabó el tiempo, pero qué bueno, estuviste contento. Sí, yo creo que como es la última entrevista del día, ya me solté. Es contracorriente. ¿Venías enojado? A ver, en el camino venías ya queriendo ir a cenar. No, para nada. Hoy me he levantado de muy buen humor. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que, claro, hay días que estás de peor humor y no lo puedes cambiar, el humor, no puedes cambiar el chip. Bueno, vosotras sí, pero yo no. Quiero decir, vosotras, los presentadores, tenéis esa facultad, ¿no? Pero a mí no me sale el cambiar el chip y se me nota enseguida cuando estoy de mala baba. ¿Qué es lo que te puede hacer enojar teniendo toda la vida tan hermosa y tan bonita? La luna, No, de repente se pone así en plan menguante. Bueno, Enrique, fue un placer. El placer fue mío, la verdad es que me lo pasé muy bien. Sí, me gusta buscar nuevos contextos para mi voz y para mis canciones. Ver qué es lo que puede sumar, qué puede amplificar o qué puedo aprender de géneros, técnicas de producción, técnicas de grabación, músicos distintos. Todo eso creo que ha sumado caras al prisma de mi carrera, ¿no? Y espero poder seguir haciéndolo, espero poder sorprenderme a mí mismo y ojalá también sorprender al oyente. Hemos visto una entrevista a Enrique Bunbury de finales de 1997 de la cadena Telehit, donde habla de muchas cosas de gran relevancia, y entre ellas presenta su primer álbum como solista, Radical Sonora. Se le ve muy entusiasmado y prendido con su primer álbum, que como tal fue bien recibido por los fans, y me consta porque yo lo vi y recuerdo muy bien esa época. Un álbum muy pretencioso, novedoso y que le llevó años de estudio y esfuerzo el poder crearlo. Lastimosamente, cuando realizó la gira de Radical Sonora, todo fue un fracaso, ya que no pudo conectar con el público, que cuando subió a cada escenario de cada país, fue recibido con un público nostálgico que le pedía a gritos canciones de Héroes del Silencio. Esto lo pueden ver con pruebas en este video de acá. Tremenda bofetada la que recibió Enrique Bunbury con su triste realidad, ya que tiró todo lo que había tardado años en materializar, al fin sin las ataduras de un grupo. Pero no se echó atrás, reflexionó, se reinventó e hizo una transformación totalmente radical cuando salió su segundo álbum, Pequeño, el cual sería el que le marcaría el camino a seguir en su hoy ya extensa y gloriosa carrera como solista.